Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy, como siempre, empezamos el vídeo encomendándonos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a la Virgen María y un beso a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de dinosaurios. Pero quiero empezar presentándoles a Mary Schweitzer, que es esta mujer que está aquí, y que detrás del morro dentudo de un tiranosaurio rex. Bueno, voy a leer lo que me tengo aquí preparado porque es muy interesante. Mary Schweitzer, no sé si se pronuncia así, es una paleontóloga estadounidense de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, quien dirigió de los grupos que descubrieron restos de células sanguíneas en fósiles de dinosaurios, y posteriormente descubrieron restos de tejido blando en el espécimen de Tyrannosaurus rex, que este chico tan guapo que asoma el morro y tan dentudo. La historia comienza con un esqueleto del Tyrannosaurus rex bellamente conservado, desenterrado en los Estados Unidos en 1990. Cuando los huesos fueron llevados al laboratorio de la Universidad Estatal de Montana, se observó que algunas partes profundas del hueso largo de la pierna no se habían fosilizado por completo. Encontrar huesos de dinosaurios no fosilizados ya es una indicación muy consistente con una edad temprana de los fósiles, nada de millones y millones de años. Eso sería imposible, encontrar huesos, lo que encontró esta científica. Pero dejemos que Mary Schweitzer, la científica más involucrada en este hallazgo, cuente la historia de cuando sus compañeros de trabajo se tornaron para mirar a través de un microscopio una sección delgada de este hueso de T-Rex, con canales de vasos sanguíneos. Habla Mary Schweitzer. El laboratorio se llenó de murmullos de asombro, porque me había centrado en algo dentro de los vasos que ninguno de nosotros había notado antes: pequeños objetos redondos de color rojo translúcido con un centro oscuro. Células. Entonces un colega los miró y gritó: «Tienes glóbulos rojos». Acababa de ver Mary Schweitzer glóbulos rojos de un dinosaurio que supuestamente tienen millones y millones de años, lo cual sería imposible. La evidencia de hemoglobina y las formas aún reconocibles de los glóbulos rojos en huesos de dinosaurios no fosilizados es un poderoso testimonio en contra de la idea de que los dinosaurios vivieron hace millones de años. Dice mucho del relato bíblico de una creación reciente. Evidentemente, es imposible que aparezcan glóbulos rojos en huesos de dinosaurios ni de ningún otro animal que tenga millones de años, porque solo podría ser factible si tuviera miles de años, no millones de años. Bueno, lo que descubrieron es esto que muestro aquí a la izquierda. Este es lo de arriba, es la estructura ramificada flexible en el hueso del T-Rex, y dentro se identificaron como vasos sanguíneos. Los tejidos blandos, como los vasos sanguíneos, no deberían estar allí si los huesos tuvieran 65 millones de años. Abajo, estas estructuras microscópicas se puede ver que parecen células, como dijeron los investigadores. ¿Cómo pudieron estas células durar 65 millones de años? La frase de Schweitzer fue totalmente impactante. No lo creí hasta que lo hicimos 17 veces. Esto se repitió 17 veces. Esto sí es ciencia.
no es especulación, etc. Esto se repitió 17 veces con diferentes huesos de dinosaurios. Este descubrimiento, Desaparezco, del 2005, brinda un apoyo inmensamente poderoso a la propuesta de que los fósiles de dinosaurios no tienen millones de años en absoluto, sino que fueron fosilizados en su mayoría en condiciones catastróficas hace unos pocos miles de años como máximo. Hablamos del diluvio. Ya tengo algún vídeo sobre el diluvio que lo podéis echar un vistazo, aunque haré más. Hasta aquí, totalmente imposible que esto pudiera tener millones de años. Aquí os muestro otras fotografías más. Arriba lo titulo Gran problema para la evolución. Los científicos descubren células sanguíneas y tejidos blandos en un fósil de Tiranosaurio Rex. Estas imágenes son microfotografías de Mary Schweitzer de vasos sanguíneos conservados, incluidos los glóbulos rojos intactos y tejido blando elástico. Hay una cosa muy curiosa que quiero aquí leer y desaparezco. La doctora Schweitzer estaba pasando por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque cuando se descubre algo que va en contra del establishment es que los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años. Tienes que ser muy honesta para sacar esto a la luz. Y cuando lo sacas a la luz, te van a hinchar a palos. Por eso estaba pasando por momentos difíciles. Sigo leyendo. La doctora Schweitzer estaba pasando por momentos difíciles al intentar publicar su trabajo en revistas científicas. Es dificilísimo publicar algo que vaya en contra con la ideología nefasta y diabólica del evolucionismo. Habla ella y desaparezco. Un revisor me dijo, alguien que estaba revisando el artículo, me dijo que no le importaba lo que dijeran los datos, sabía que lo que estaba encontrando no era posible. Dice Schweitzer. Le respondí y dije, bueno, ¿qué datos le convencerían? Y él dijo, ninguno. Esto no es una excepción, es una forma típica del comportamiento de científicos evolucionistas. Cuando la realidad no se adecúa con la fantasía de la ideología de la evolución, hay que suprimir la realidad, no la ideología de la evolución. Y Mary Schweitzer pasó en momentos difíciles precisamente por esto, hasta que, bueno, no tuvieron más remedio, porque después de 17 veces, etcétera, pues los datos cantan. Pero la resistencia a publicar, o sea, la dificultad enorme que tienen para publicar los artículos que no se adecúan a la ideología evolucionista es enorme. Es enorme. Y haré otros vídeos en los que cuente un poco más sobre esto. Bueno, esto un poco más agrandado para que os deis cuenta. Aquí la flecha apunta a un fragmento de tejido que aún es elástico, cosa que sería imposible si tuviera millones de años. Aquí otro ejemplo de apariencia fresca, que también es imposible de creer si tiene millones de años. Y aquí a la derecha de todo, que pone C, regiones de hueso que muestran donde todavía está presente la estructura fibrosa, en comparación con la mayoría de los huesos fósiles que carecen de esta estructura fibrosa, lo que apuntan las flechas negras. Pero si se dice que estos huesos tienen 65 millones de años y sin embargo logran conservar esta estructura. O sea, los científicos evolucionistas siguen creyendo en su ideología antes que en la realidad. Por lo tanto, ellos siguen que algo habrá ahí raro que ellos no entiendan, la ciencia ya lo explicará, etcétera, etcétera, pero no pueden creer esto. Es un poco como los ateos, cuando ante la resistencia a creer en Dios, pues inventan universos infinitos, multiuniversos, etcétera, pero no pueden creer la obviedad y lo que cualquier persona con sentido común puede deducir. Bueno, seguimos con Mary Schweitzer. En 2009
anuncia pruebas aún más sólidas, esta vez de un fósil de dinosaurio pico de pato o hadrosaurio que lo vemos aquí dibujado en la margen izquierda superior, de aún más proteínas y de las mismas estructuras vasculares y de celulares y células sorprendentemente conservadas, y que el hallazgo de vasos sanguíneos, aquí abajo se ve células sanguíneas, proteínas animales o incluso ADN en huesos del dinosaurio, es consistente con una edad de miles de años para los fósiles, no de 65 millones de años. Aquí abajo a la izquierda se puede ver claramente las células y el tejido conectivo, cosa que sería imposible con los 65 millones de años. No 65, ni 1 millón de años, ni 500.000 años. Solamente miles de años aguantan estas estructuras celulares. Aquí una fotografía un poco más grande de las células óseas. Aquí el pico de pato y aquí dos pruebas que se hicieron A-B de células cartilaginosas aisladas, que se aislaron de un dinosaurio pico de pato con un nombre impronunciable, cada una de las cuales responde positivamente a dos tipos de tinciones diferentes, como pequeñas regiones circulares de coloración dentro de la célula, una roja y otra azul. Las tinciones son una forma que tienen los biólogos de detectar las células, en este caso las células de los dinosaurios. Pero es que hay más. Se descubrió ADN en los dinosaurios. No hay manera de que el ADN pueda durar el tiempo evolutivo transcurrido desde la extinción de los dinosaurios. 65 millones de años, recordamos. Sus cifras del tiempo hasta la desintegración completa del ADN pasan de 22.000 años en función de la temperatura, a 25 grados, hasta los 882.000 años a 5 grados. Incluso si de alguna manera, que no se sabe, pudiera mantenerse continuamente por debajo del punto de congelación a menos 5 grados centígrados, podría sobrevivir solo 6,83 millones de años, es decir, solo la 10ª parte de la edad evolutiva requerida, que son 65 millones de años. Sin embargo, el equipo de Schweitzer detectó el ADN de 3 maneras independientes. Hicieron pruebas de ADN de 3 maneras independientes y las 3 formas de análisis le dio muestras de ADN que, insistimos, no pueden nunca tener 65 millones de años. Imposible. Solo como mucho en la mejor de la conservación podría tener 6 millones de años. Pero lo normal es que estuvieran entre 22.000 y 882.000 años. Así que un golpe más, un martillazo más en el ataúd, en el clavo del ataúd de la nefasta ideología evolucionista. Pero ¿qué pasa con el carbono 14? Pues que también se hizo investigaciones en dinosaurios. Un equipo de investigadores hizo una presentación en la reunión de Geofísica del Pacífico Occidental en 2012 en Singapur, en la que dieron resultados de datación con carbono 14 de muchas muestras de huesos de 8 especímenes de dinosaurios. 8 especímenes de dinosaurios, de varias muestras de, o sea, no estaba hablando de un huesecillo, varios dinosaurios y varias muestras. Todas esas muestras dieron fechas que oscilaban entre los 22.000 y 39.000 años, justo el tiempo aproximado predicho por los creacionistas. Pero si los dinosaurios realmente tuvieran millones de años, no debería quedar en ellos ni un átomo de carbono 14. El carbono 14 desaparece a los, lo digo de memoria, creo que a los 55.000 años ya no se detecta. Bueno, aquí veis otras estructuras, son micrografías de otro científico, el doctor Armitage, de células de construcción ósea,
casi perfectamente conservadas, recuperadas de un cuerno de Triceratops, de la formación Hell Creek de Montana, Estados Unidos. Estos huesos son supuestamente de la era de los dinosaurios. Sin embargo, si esto fuera cierto, ciertamente no deberíamos esperar encontrar células como esta, frágiles o tejido elástico. Esto sugiere que los dinosaurios vivieron recientemente hace solo miles de años, no millones de años. Miles de años, no millones de años. Para terminar el vídeo, voy a poner en la parte izquierda lo que de la lógica evolucionista. La leo y después en la parte derecha la lógica creacionista, la racional, la de verdad, la de basada en los datos. Vamos a leer poco a poco. Primero, sabemos que cómo deducirían, cómo argumentan ilógicamente los evolucionistas. Dicen, primero, sabemos que este fósil de dinosaurio tiene, por ejemplo, 80 millones de años. Segundo, los cálculos basados en la ciencia operativa, la que observamos, la ciencia operativa, es la que se observa, es la que hace Mary Schweitzer, la que hacen los biólogos estudiando los huesos de los dinosaurios, analizándolo, nos encontramos los globos rojos. Esa es la ciencia de verdad, experimental, observacional. Bien, segundo, os recuerdo que estamos diciendo cómo los evolucionistas, para negar la realidad, argumentan ilógicamente. Primero, sabemos que este fósil de dinosaurio tiene 80 millones de años. Segundo, los cálculos basados en ciencia operativa indican que ningún colágeno debería sobrevivir tanto tiempo. No puede ningún colágeno, tejido blando, células, glóbulos rojos, etc., ADN puede sobrevivir tanto tiempo. Seguimos. Tercero, se ha identificado colágeno en estos fósiles de dinosaurios. Por lo tanto, y aquí vienen las conclusiones ilógicas y de luego acientíficas de los evolucionistas. Por lo tanto, debe haber una suposición errónea en los cálculos mencionados en el punto 2, aunque no sabemos con certeza cómo. El colágeno debe poder sobrevivir durante 80 millones de años. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos que este fósil de dinosaurio tiene 80 millones de años. ¿Os dais cuenta? Un razonamiento que se llama razonamiento circular. Sabemos que los dinosaurios tienen 80 millones de años. Hemos descubierto colágeno que no puede tener 80 millones de años. Pero como sabemos que los dinosaurios tienen 80 millones de años, el colágeno de alguna manera que no sabemos y que vete tú a saber, pues tiene que sobrevivir 80 millones de años, porque sabemos que los dinosaurios tienen 80 millones de años. Y como sabemos que los... ¿Me seguís? Ese es el razonamiento circular, ilógico y acientífico, irracional, y yo añado diabólico, de los cientificistas, no científicos, evolucionistas. Y ahora vamos a ver cómo se razonaría un científico honrado, honesto, honrado no, honesto, sea ateo, sea cristiano, sea musulmán, cómo debería razonar, como hizo Mary Schweitzer, ante los hechos. Vamos a leerlo. Se dice que este fósil de dinosaurio tiene 80 millones de años. Segundo, los cálculos basados en ciencia operativa, observacional, indican que ningún colágeno debería sobrevivir tanto tiempo. Tercero, se ha identificado colágeno en estos fósiles de dinosaurios. Por lo tanto, los 3 puntos primeros son idénticos tanto para el cientificista evolucionista como para el científico honrado, donde varía es en la conclusión. Por lo tanto, la afirmación, desaparezco, la afirmación del punto 1 es errónea. El fósil no puede ser tan antiguo. Esto coincide con las expectativas de una cosmovisión basada en la historia que nos cuenta el libro del Génesis. Esa es la forma lógica, racional, honesta de llegar a una conclusión. Sabemos que la afirmación del punto 1, es decir, se dice que este fósil dinosaurio tiene 80 millones de años, es
falsa, totalmente falsa. Y eso coincide con lo que dice el Génesis. ¿Y qué dice el Génesis? Pues que los dinosaurios están creados. Vamos a leerlo. Es muy fácil. Hacemos esta operación. Abrimos el Génesis, los primeros versículos del Génesis, y nos vamos al día al versículo 24. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vi Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Etcétera, etcétera, etcétera. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Los dinosaurios fueron creados junto con los reptiles, las aves, etcétera, y el hombre. La ciencia, a pesar de el enorme obstáculo que está poniendo la ciencia oficial, la pseudociencia oficial, cada vez va desmontando más las falsedades del evolucionismo. El Génesis no miente. La ciencia honesta y verdadera nos da la razón a Dios. Da la razón a Dios y a su Iglesia. Y pues eso os he querido mostrar una muestra pequeña de una científica honesta, que ignoro si cree en Dios o no lo sé, pero es honesta. A pesar de todas las complicaciones y obstáculos, ella consiguió publicar sus resultados después de un montón de pruebas, análisis, repeticiones, etcétera, glóbulos rojos, ADN, etcétera, etcétera. Imposible de que el resultado sea que los dinosaurios tienen millones de años. Solo pueden tener miles de años, como dice el Génesis. Hace miles de años que se creó todo esto. Por lo tanto, pues hasta aquí. Voy a volver a repetir la conclusión lógica, racional y honesta. La afirmación del punto 1 es errónea, es decir, el punto 1 decía: se dice que este fósil dinosaurio tiene 80 millones de años. El fósil no puede ser tan antiguo. Esto coincide con las expectativas de una cosmovisión basada en la historia que nos cuenta el libro del Génesis, por supuesto, con el diluvio incluido. El diluvio, que ya he hecho algunos vídeos y ya haré algunos más, porque es un tema muy interesante. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Darle al me gusta y pues difundirlo por ahí, que tenemos que llegar cuanto antes pues a los 1000 suscriptores, y de ahí pues hasta donde Dios quiera, para que esto se vaya sabiendo. Es apabullante el peso enorme que tiene la pseudociencia evolucionista con respecto a la ciencia verdadera, la de Dios, la creacionista. Pero por eso es muy interesante que estos reductos de YouTube, porque yo conozco poca gente más que hable de esto, muy poquito, algunas páginas muy pocas de internet, y vídeos pues algunos en inglés, etcétera, o sea, canales. Por eso es muy importante no igualar, porque esto es imposible igualarlo, pero por lo menos que se vaya dando publicidad a este canal que habla de estas cosas que nadie habla prácticamente. Yo no encuentro en canales de YouTube que hablen de esto. Por eso os pido que extendáis, cuanto más lo extendáis, mejor, porque al fin y al cabo esto se hace para mayor gloria de Dios y para mayor gloria de su palabra y para mayor gloria de su Iglesia,
la tradición, los padres, lo que creyeron siempre, etcétera, hasta que vinieron 3 o 4 ateos y 4 o 5, en fin, tontainas que se lo creyeron y armaron todo este jaleo. Vale, bueno, pues mientras tanto, que Dios os bendiga.